Esta noche vamos a continuar con la serie que hemos estado enseñando acerca del Sermón del Monte. El tema de hoy, vamos a estar estudiando Mateo 6, del 5 al 8, y he titulado a este tema No ores hipócritamente. Jesús ha venido enseñando acerca de cuán importante es la justicia para alcanzar una vida bienaventurada, una vida feliz. Y en ese entendimiento, en esa enseñanza, él se ha dedicado a explicar la justicia y él ha explicado cómo los escribas han torcido la justicia de la ley, acomodando los mandamientos para poder cumplirlos superficialmente, pero no de corazón. Pero no solo los escribas han hecho equivocadamente algo, también los fariseos han estado enfatizando las acciones de piedad, las acciones de justicia, como la limosna, el dar a los pobres, como la oración y como el ayuno, pero también están cayendo en un error al no hacerlo de todo corazón, desde la profundidad de su ser, sino al hacerlo superficialmente o hipócritamente. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Jesús está abordando la relación entre la justicia del reino y las acciones de justicia o las acciones de piedad, que nosotros las conocemos también como disciplinas espirituales. El primer ejemplo que Jesús puso fue el ejemplo de la limosna, porque para los judíos la limosna llegó a significar una acción que podía hasta equivaler a un sacrificio, y realmente Dios le da una importancia a la limosna, aunque no necesariamente. Jesús nunca enseña que la limosna equivale a perdonar los pecados. Nuestros pecados son perdonados por su justicia en la mostrada en la cruz. Pero aquí, después de dar el ejemplo de la limosna y cómo existe y cómo afirma él que sí es un acto de justicia, que sí espera que nosotros la demos y que sí espera de nosotros que ayudemos al pobre, nos muestra que hay un peligro de hacerlo solamente para ser visto por los hombres. El segundo ejemplo que Jesús va a poner en el tema de los actos de piedad relacionados con la justicia es el ejemplo de la oración, y este ejemplo va a seguir muy de cerca el ejemplo de las limosnas, y aparecen los mismos personajes, el mismo escenario, la misma trama. Aparecen los hipócritas cuyo motivo al orar puede ser también equivocado, como el motivo equivocado al dar limosna, la alabanza de los hombres. Y la advertencia de este segundo ejemplo es la misma advertencia del primer ejemplo. Vigila tus motivos cuando ores, de la misma manera que tienes que vigilar tus motivos cuando ayudes al pobre, cuando muestres generosidad al necesitado. El verso 5 empieza diciendo: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Lo primero que debemos de notar es cuando ustedes oren. Una de las cosas que Jesús está diciendo es que la oración es parte de la vida, y que parte de la búsqueda de la justicia del reino
Así como es el ayudar al pobre, también es el practicar la oración. Es importante resaltar que todas las tradiciones religiosas que han existido incluyen alguna forma de oración o de meditación. Para el hinduismo, el budismo, tal vez es más la meditación, pero para la mayoría de religiones hay oraciones, rezos, plegarias, súplicas que se deben de hacer como parte de la tradición religiosa. Siempre la oración ha sido considerada como un acto espiritual o como un acto de espiritualidad en las diferentes tradiciones religiosas. Para los judíos era inconcebible que un judío no orara, pero también para Jesús es inconcebible que un discípulo no practique la oración. Él asume que los discípulos vamos a practicar la oración y solamente está diciendo, ustedes van a orar, de fijo van a orar, pero cuando ustedes oren, tengan en cuenta que hay un peligro. Y el peligro que hay es que lleguen a orar hipócritamente. Deben de cuidarse del peligro de no orar superficialmente. Quiero que vayamos aquí, solamente quiero repasar brevemente cómo surge la oración. Algo interesante es que en los libros de Moisés, en los 613 mandamientos, no hay un mandamiento que diga orarás, hay mandamiento que diga no matarás, hay mandamiento que dice obedecerás al Señor tu Dios, hay mandamiento que dice ayudarás al pobre, hay mandamiento que manda el ayuno, el día de la expiación, ese día será día de ayuno, hay mandamiento de celebrar las fiestas, pero no hay como un mandamiento específico en la ley de Moisés que diga practicarás esta oración. Y obviamente parte de la oración era el repetir algunas frases específicas de los libros de Moisés, pero en los rabinos obviamente entendiendo y buscando el pasaje quizá más cercano de donde ellos ven que la oración es un mandamiento, es Deuteronomio 11:13. Vayamos a Deuteronomio capítulo 11 y versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vemos que hay un mandamiento de obedecer los mandamientos que Dios ha ordenado. Dentro de esos mandamientos está la categoría de amar al Señor y de servirle con todo el corazón y con todo el alma. Es interesante que algunos rabinos interpretaron que el servicio de corazón hacía referencia a la oración y el servicio, obviamente, del alma hacía referencia a las acciones que van más allá de la oración. Pero aquí cabe resaltar que ellos están diciendo que servir al Señor de corazón es también orar. Luego encontramos, y no encontramos muchas más referencias en la ley de Moisés a la oración, encontramos relatos de la oración de Abraham orando en Génesis 20, la primera vez en la Biblia que se habla de la oración, cuando Génesis intercede por Abimelech. Luego vemos a Moisés orando e intercediendo por el pueblo, vemos a los sacerdotes bendiciendo al pueblo y con el mandato de ofrecer incienso y oraciones, pero no hay tal cual. De hecho, la palabra oración a veces ni se menciona en las tareas de los sacerdotes, aunque sabemos que era algo que hacían. Pero algo interesante es que luego se escribe el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos es el libro de oraciones de los judíos. De hecho, son oraciones o meditaciones cantadas de la ley de Dios, del carácter de Dios y de las obras de Dios. De hecho, el Salmo 1 nos muestra que el propósito del libro de los Salmos es que ellos repitieran la palabra meditar en el Salmo 1. Para nosotros debería traducirse repetir. Eso yo lo enseñé en algún momento. Y el punto es de que es
como responder a Dios de la manera que el bebé aprende a hablar respondiendo e imitando la voz de su madre. Así nosotros aprendemos a hablar con Dios imitando y respondiendo a su voz, reflexionando en su ley aplicada a nuestras situaciones, lo que el salmista hace. Y entonces vemos cómo de día y de noche meditarás, significa repetirás la ley de Dios. Ese hombre será bienaventurado, el hombre de oración, que lo que ora es la palabra de Dios, que lo que hace es estar repitiendo con el fin de reflexionar e interiorizar la palabra de Dios. Y así ese Salmo 1, como introducción al Salterio, nos muestra que todos los salmos son reflexiones de la ley de Moisés aplicadas a momentos de alegría como alabanzas, de angustia como cantos de lamento, o de alguna manera de inquietudes como en tema de muchas otras situaciones, ¿verdad? Entonces, algo interesante también en la historia del pueblo judío es que durante la época del exilio, la oración llegó a reemplazar los sacrificios, y esto lo hicieron basado en la palabra de Dios, principalmente en lo que el profeta Oseas había profetizado. Quiero que vayamos aquí al libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículos 1 y 2. Oseas 14, 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y velad a Jehová, y decid: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Vemos cómo el profeta Oseas, que profetiza el exilio que va a venir, le dice: vuelvan al Señor y ofrezcan una ofrenda. Si no pueden ofrecer animales, si no está el templo, porque el templo va a ser destruido, ofrezcan una ofrenda de oración de sus labios. De alguna manera esa es la interpretación. El Talmud de los judíos atribuye las opiniones del rabino Elíasar, quien observó el poder de la oración. El rabino Elíasar dijo: la oración es mayor que la ofrenda de los sacrificios. Desde el día que el templo fue destruido, las puertas de la oración se han abierto. Cuando dice: aunque yo grite y pida ayuda, él cierra mi oración. Lamentaciones 3:8. O sea, él muestra cómo aunque el templo se cerró, ya no se podía presentar la oración juntamente con el sacrificio. De alguna manera se puede sustituir por la oración. No obstante, dice él, a pesar de que se cerró, de que se destruyó el templo, no obstante, las puertas de las lágrimas no se han bloqueado, cuando dice, citando el Salmo 39:13: oye mi oración, oh Señor, y da oído a mi clamor. No guardes silencio a mis lágrimas. Entonces vemos cómo la misma Biblia le fue guiando a ellos de que sí, aunque ya no había templo, Dios seguía abiertos sus oídos al clamor de su pueblo. Vayamos al Salmo 141, 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vemos cómo en la escritura se dice, el mismo salmista está diciendo que mi oración suba a ti como el incienso. O sea, hay una equivalencia entre la oración y el incienso, y vemos cómo después se acostumbró a acompañar, aun cuando el templo se reconstruyó, se acostumbró a acompañar el sacrificio con oración. Por ejemplo, en Lucas 1:10 vemos que toda la multitud estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. En Hechos 3:1 vemos como Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que era la hora del sacrificio, pero también era la hora de la oración. De hecho, es interesante que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y verso 8, y también en el capítulo 8 y verso 3 y 4, nos enseña que las copas llenas de incienso
son copas llenas de la oración de los santos, porque el incienso son las oraciones de los santos, y que cuando se daba más oración, se añadía las oraciones de los santos al altar de oro que estaba delante del trono, del cual subía el incienso con las oraciones de los santos. Entonces, no podemos negar que hay una relación entre que la oración para Dios es similar a la ofrenda del incienso, es un aroma agradable. A Dios le agrada la oración de su pueblo, tanto como le agrada ver a su pueblo ejercer misericordia con el pobre. Eso es algo muy interesante. Ahora, como Jesús le está hablando al pueblo judío, tenemos que saber que en el pueblo judío había una práctica de oración. Se esperaba que los judíos del primer siglo recitaran el Shema. El Shema es Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, eso y algunos más. Eso se debía de repetir 2 veces al día. Debía ser recitado cada mañana antes del amanecer y por la noche antes de irse a dormir. Algunos rabinos, como el rabino Shammai, en su escuela, el Shema de la mañana se debía recitar de pie, mientras que el de la tarde se recitaba reclinado, porque Éxodo 6 hablaba de recitar el Shema mientras uno se inclinaba y mientras se levantaba. Muchos fueron añadiendo a la recitación del Shema varias bendiciones particulares. De hecho, se ofrecían también diferentes tipos de bendiciones sobre los padres, sobre la casa de David, sobre muchas de las cosas que ahorita no tenemos el tiempo para entrar en detalle. Los rabinos también fueron haciendo muchas oraciones, habían oraciones al principio y al final de cada comida, se prescribieron diferentes oraciones a la hora de la comida dependiendo del menú. Había una oración para cuando se comían frutas, otra diferente para cuando se comían verduras, otra diferente para cuando se comía pan, otra para cuando se comía fruta inmadura, otra diferente para el vino agrio, las langostas, y aún los rabinos debatieron cuánta era la cantidad de comida necesaria para requerir una oración, y llegaron al consenso de que si la comida era el tamaño de una aceituna, entonces la oración era obligatoria. También prescribieron oraciones particulares para ocasiones tales como ver una estrella fugaz, experimentar un terremoto, un trueno, un relámpago. Había una oración particular para cuando alguien veía montañas, otra para cuando veía colinas, otra para cuando veía el mar, los ríos, los desiertos. Otra oración fue prescrita para cuando se recibían buenas noticias, otra diferente para cuando se recibían malas noticias, y así se prescribieron oraciones particulares para cuando se construía una casa o para cuando se compraban nuevos recipientes para cocinar. Se ofrecían 2 oraciones diferentes cuando se entraba a la ciudad, habían también 2 oraciones cuando se salía de la ciudad. Se esperaba que los judíos rezaran la tefilá o las 18 bendiciones 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, que normalmente se acompañaba a la hora del sacrificio de la mañana y a la hora del sacrificio de la tarde. Algunos rabinos insistieron que las 18 bendiciones debían ser oradas textualmente y de memoria. Otras como y eso es interesante porque puede tener relación con lo que Jesús dice, las repeticiones, ¿verdad? Otros, como el rabino Eliezer, argumentaron que el que hace su oración una tarea fija, su oración no es súplica. El rabino Simeón enseñó: presta atención a la recitación del Shema y del tefilá, y cuando ores no hagas tu oración como una forma fija, sino que realmente tu corazón esté suplicando a Dios. O sea, ellos también tenían claro de que se podía volver un ritual vacío, ¿verdad? También estaba establecido que la oración debía darse frente a Jerusalén, con el corazón enfocado en el lugar santísimo donde estaba el Señor, y que no debían de permitir que nada interrumpiera la oración. Algunos decían de que aún cuando pasara alguien importante y te saludara, si estabas en el momento de oración, no debías contestar tu saludo, y aún cuando una serpiente se enrollara en tu pierna, no debías interrumpir la oración, aún en esa situación, porque era un momento muy sagrado. Entonces revestieron la oración de algo que en algún momento llegó a perder como su sentido, ¿verdad? Que es comunicarse con Dios. Entonces era más un acto de justicia que, igual que la limosna, llegó a ser un acto de justicia externa.
Jesús fue un hombre dedicado a la oración, como nos muestran los evangelistas, pero algo interesante es que no lo vemos ni orar necesariamente a la hora de la oración, quizás sí lo hacía, pero cuando los evangelistas nos cuentan que lo hacía muy de mañana o muy de la tarde o en situaciones específicas por un enfermo o cuando, por ejemplo, está a punto de resucitar a Lázaro. No vemos que sus oraciones sean recitaciones memorizadas, sino que al contrario, sus oraciones son intensamente personales, a menudo espontáneas y expresan su profunda comunión con el Padre. Y esa es la oración que tenemos que imitar, ¿verdad? Por eso, de alguna manera, nosotros no repetimos, sino que tratamos de imitar las oraciones de Jesús. Algo interesante es ver cómo en el Antiguo Testamento es claro que la oración es un medio que Dios ha elegido para actuar sobre su pueblo. Hay oración, hay momentos donde Dios espera la oración para actuar, para intervenir, para frenar el juicio, para actuar con poder milagrosamente sobre su pueblo, ¿verdad? De hecho, la primera mención de la oración es Génesis 20, donde Dios le dice al rey: pídele a Abraham que ore por ti, él orará por ti y entonces se quitará el mal. Y más adelante nos dice que Abraham oró y entonces Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervos. Entonces, eso es interesante. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, uno de los capítulos donde más se menciona el término oración, que en la Septuaginta es el mismo término que Jesús usa en Primera de Reyes capítulo 8. Se menciona muchísimas veces en la Septuaginta este mismo término, oración y orar, pero solo vamos a leer Primera Reyes 8 del 27 al 30. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, o menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigáis la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Amén. Entonces vemos que Salomón le está pidiendo al Señor que atienda su oración y que también atienda las oraciones del pueblo que se hagan en ese lugar. Que Él tenga bien escuchar las oraciones cuando el pueblo ore hacia ese lugar donde Él tenga bien poner su nombre. Más adelante vemos otro de los capítulos paralelos a esto, es Segunda de Crónicas 6, que es la misma, pero veamos cómo también el Señor responde a Salomón y vamos a Segunda de Crónicas 7, del 12 al 16. El Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Vemos cómo Dios le responde favorablemente a Salomón y le dice: he oído tu oración y estoy dispuesto a escuchar si mi pueblo se humillan y oran. Estarán atentos mis oídos a las oraciones que se hagan en este lugar, porque he escogido y consagrado esta casa. Obviamente esto era una representación de lo que iba a ser la iglesia, y ahora entendemos que cualquier oración hacia Dios pues es oída en cualquier lugar, pero en el antiguo tiempo sí
deberíamos de, o sea, la casa de Dios era casa de oración. De hecho, vemos que Isaías 56:7, que lo citan los 4 evangelistas, Dios había dicho, los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces Dios decide llamar su casa, casa de oración, y una casa donde Él va a aceptar los sacrificios. Entonces vemos como si hay una unión teológica de lo que eran las ofrendas y los sacrificios con lo que es la oración. Por así decirlo, hay una equivalencia en el corazón, en el reconocimiento. ¿Por qué alguien ofrecía un sacrificio? Porque reconocía su necesidad de perdón, su necesidad de alabanza, su necesidad de reconocer la grandeza de Dios. ¿Y por qué oramos? Por lo mismo, porque necesitamos confesar nuestro pecado, reconocer la necesidad de su gracia, reconocer la necesidad de alabarle, de agradecerle, de honrarle. Entonces, es esa misma actitud y esa misma conciencia de que Él es digno de alabanza y que nosotros necesitamos de Él, lo que en el antiguo tiempo llevaba al pueblo a ofrecerle sacrificio y lo que nos lleva a nosotros a orar. Como ya explicamos, los Salmos es el libro de oraciones y podríamos leer muchos, pero vamos a ir solo a algunos pocos. Quiero que vayamos al Salmo 5, versos 2 y 3. Salmos 5, 2 al 3. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces vemos cómo también el salmista se está poniendo como ejemplo ante el pueblo como rey y él dice, Señor, a ti es a quien oro. Y lo voy a hacer de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración delante de ti. Él está consciente de que día a día una de las primeras cosas que él debe hacer, una de las cosas más importantes es llegar delante de Dios y alabarle y reconocer su necesidad de él. La oración nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de Dios. Vemos cómo la oración es muy importante y en el tiempo del exilio se fortaleció la oración. La Biblia nos habla de que Abraham era un hombre de oración, David era un hombre de oración, Moisés era un hombre de oración, pero uno de los personajes que resaltan como un hombre de oración, que no solamente su oración le trajo persecución, le trajo dolor, sino que también le trajo ver la gloria de Dios y le trajo dar a conocer al Dios de Israel, es Daniel. Quiero que vayamos a ver solo uno de los ejemplos de él como un hombre de oración en Daniel capítulo 6 y verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hay un edicto, ya no pueden orar a ningún otro Dios, pero él, como lo solía hacer antes, no va a dejar de orar, no va a dejar de reconocer su necesidad de Dios, no va a dejar de ofrecer como sacrificio la oración 3 veces al día delante de Dios. Es impresionante toda la visitación que Daniel vivió de parte de Dios, cómo le fue revelado los sueños, la interpretación de los sueños, cómo él libró la vida de muchos, cómo él llegó a tener una posición alta. Y en el capítulo 9 también llega el ángel Gabriel y le dice, Daniel, desde el primer día que tú empezaste a orar, Dios envió la respuesta, pero me tardé un poco por algunas cosas ahí, pero el cielo está atento a las oraciones de Daniel, y no solo a Daniel, a las oraciones de todo aquel que ora con el corazón de Daniel, con un corazón sincero. Jesús acaba de decir en Mateo 5:44 que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. En los evangelios vemos a Jesús presentado como un hombre de oración. En Mateo 14, él sube al monte a solas para orar y pasa toda la noche en oración. Marcos nos muestra también en el capítulo 1 que
que se iba a lugares solitarios y ahí oraba, que después de despedirse de la multitud en Marcos 6 se fue al monte a orar. En Lucas 5 dice que con frecuencia, Lucas 5:16, Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. En el capítulo 6 dice que en esos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. También vemos como Dios se le presenta a Cornelio y un ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios, han llamado la atención de Dios, las limosnas y las oraciones. Pedro también nos dice que él subía al mediodía a la azotea a orar, también en Hechos 10, y ahí tuvo una visión en uno de esos días. También el Nuevo Testamento nos llama a nosotros a tener una vida de oración. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Hay un mandamiento de perseverar en la oración. Vayamos a Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Amén. Sigan orando, dedíquense a la oración, dedicados a la oración, dice otra versión. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Pedro 4:7. Sean sobrios y velen en oración. O sea, hay un llamado a la oración. Ahora Jesús dice: cuando ustedes oren, ya vimos que la oración es algo que debemos hacer. No sean como los hipócritas. Y aquí no sean como los hipócritas es un futuro imperativo. Este futuro imperativo es la manera de expresar mandamientos. Es como: no matarás, no ores hipócritamente. La mayoría de las veces este futuro imperativo en el Nuevo Testamento se usa para citar el Antiguo Testamento. Es la misma forma verbal: sean perfectos. Entonces lo que Jesús nos está diciendo aquí es: sí, oren para ser como su Padre, pero tengan cuidado de no hacerlo hipócritamente. No lo hagan como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Jesús explica que orar hipócritamente no es orar sin querer hacerlo, no es orar por la fuerza. No, ellos lo hacían voluntariamente como parte de su cultura. El punto es que la motivación era su propia gloria y no la gloria de Dios. De hecho, les gustaba orar. Les gusta, dice Jesús, ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles principales. En los servicios de la sinagoga, la oración pública estaba dirigida por un miembro de la congregación. Generalmente era un hombre, ¿verdad? Porque las mujeres no tenían participación. Entonces le daban el privilegio para que se parara frente al cofre donde estaban los rollos de la ley, y entonces él oraba. Recibir ese privilegio mostraba que esta persona era estimada por la comunidad religiosa, era considerada devota a Dios, pero este privilegio daba la facilidad de sucumbir fácilmente a la tentación de terminar orando para que oigan qué bonito oro, para que oigan mis palabras, para que oigan mi retórica, y terminar orando a la congregación en lugar de orar a Dios. También en los momentos de ayuno público y tal vez en el momento del sacrificio diario en el templo por la tarde, las trompetas sonaban como una señal de que era la hora de la oración. Algunos habían caminado para estar esa hora en el templo, pero algunos iban en camino y entonces se quedaban parados en la calle y se ponían a orar en la calle. Era un buen momento para exhibir su piedad. Y entonces es interesante que en el texto griego dice que oraban en las esquinas de las calles, pero hay dos palabras griegas para calles, la palabra plateion y la palabra rumais. La plateion son las calles, se usa para las calles anchas, para las calles más públicas, y la otra palabra se usa para los callejones estrechos. Entonces la palabra que Jesús usa es la palabra que se usa para las calles anchas, las vías más transitadas. Entonces era interesante porque se había vuelto costumbre de que parecía como que algunos judíos del tiempo de Jesús elegían estar en ese lugar preciso
en el lugar de la calle transitada, cuando sonaba la trompeta, para ofrecer su oración en público y ser visto por la mayor cantidad de gente posible. Hermanos, debemos ser conscientes de que nosotros también tenemos oraciones en público en nuestros servicios, en nuestras comunidades, tenemos lecturas bíblicas, tenemos tiempos para dirigir la alabanza, y esas acciones son necesarias para la mutua edificación, pero tienen la tentación de que terminemos haciéndolo para mostrarle a los demás lo bien que podemos orar, lo bonito que leemos la Biblia, o lo bonito, nuestra linda voz al entonar una alabanza, al dirigir una alabanza, y no hacerlo para Dios. Lo interesante es que Jesús dice que se ponen de pie. Ahora, la mayoría de los judíos del primer siglo oraban de pie. Era muy raro, y aún la mayoría de las oraciones en la Biblia se hacen de pie. Claro, hay algunas oraciones que se hacen postradas, pero generalmente son oraciones muy solemnes en tiempos de angustia o en humillación. Arrodillarse o postrarse exhibía demasiada humildad como para ser cómodo para el hipócrita. Solo deseaba estar de pie para poder ser visto por más personas y para que su voz se pueda oír a mayores distancias. Vayamos a Lucas 18, versículos 11 y 12. Lucas capítulo 18, 11 y 12. Buenas noches. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vean que él estaba de pie y oraba de tal manera que su oración se escuchara. Ahora, ¿cuál es su oración? Es una oración de agradecimiento, pero que no se centra en las bendiciones que él ha recibido de Dios, sino en lo piadoso que él mismo es. No soy como los demás hombres, dice, ni aún como este publicano, sino que yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Entonces, él está orando para su propia gloria. Entonces, vemos cómo la oración tiene un riesgo, y el riesgo es que puede llegar a ser una oportunidad para exhibir la supuesta espiritualidad o piedad ante los ojos de los demás. Charles Quall comenta: los hipócritas a quienes Jesús despreciaba eran personas que hacían una demostración de religiosidad únicamente para impresionar a los demás. Hermanos, nosotros también corremos ese mismo peligro y tenemos que estar atentos a saber qué está motivando nuestro corazón. Vayamos a Juan 12, 42 y 43. Juan capítulo 12, 42 y 43. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no le dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. ¡Qué tremendo! Prefirieron ser honrados por los hombres, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, es importante resaltar que orar hipócritamente no es únicamente orar para ser visto orando. En realidad es cuando nuestra oración es motivada por el amor o por la búsqueda de nuestra propia gloria. Usted puede orar solo en su casa, usted puede orar sin necesidad de orar para ser visto, pero usted puede orar hipócritamente cuando ora buscando su propio placer, cuando ora con un objetivo final, allá después de ciertos objetivos de ser admirado por los hombres. En su libro, El jugador, Fyodor Dostoyevsky escribe en la voz del protagonista: no era el dinero lo que yo buscaba, solo quería que al día siguiente todos aquellos caballeros, todas aquellas damas hablaran de mí, que se contaran mi historia unos a otros, me alabaran y se inclinaran ante mi suerte. Oh, no es el dinero lo que yo busco. Es interesante porque
explica en esas palabras claves, aparentemente él estaba buscando el dinero cuando iba a apostar a la ruleta, pero él se da cuenta de que en realidad no era el dinero lo que él buscaba. Lo que él buscaba era la admiración de los hombres que se inclinaran ante su suerte. Hermanos, no podemos negar que detrás de la mayoría de las cosas que buscamos, de los logros que buscamos, del poder que buscamos, del éxito que buscamos, de la fama que buscamos, de la influencia que buscamos, de la comodidad que buscamos, aún de la belleza que buscamos, casi siempre detrás de esas cosas sabemos inconscientemente que habrá admiración de los hombres. Y no podemos negar que muchas veces lo que buscamos es la admiración de los hombres. O sea, yo no quiero tener mi título universitario nada más para que nadie nunca se entere. No, quiero colgarlo en un cuadro y quiero celebrar mi graduación. Quiero que todos sepan que me gradué, o quiero ser el mejor empleado y que todos vean mi foto en el mejor empleado, en el empleado del mes, o quiero, etcétera, etcétera. Construir una casa no para que nadie nunca la vea, sino para que la gente pase enfrente de la casa y admire qué casa más linda, o que lleguen y digan qué linda está tu casa, qué hermosa tu casa, qué admirable tu casa, tu carro, esto, lo otro. O sea, inconscientemente nosotros tenemos que llegar a darnos cuenta que buscamos más de lo que pensamos la admiración de los hombres. Y eso nos puede llevar a orar hipócritamente, como les digo, no necesariamente frente a todos, solo cuando oramos desde la búsqueda de nuestros placeres es una oración hipócrita, porque detrás de esa petición hay un deseo oculto de ser admirado por los hombres. Yo puedo pedirle a Dios, Señor, bendíceme con más trabajo, con esto, con lo otro, y no sé, pero detrás yo pienso que lo que estoy pidiendo es un trabajo, porque lo que quiero es tener para mi sustento, pero en realidad quiero algo más que mi sustento para que me dé un poco más de estatus y al final sea admirado por los hombres. Jesús dice, en verdad les digo que ya han recibido la recompensa. Al igual que en el caso de las limosnas, la recompensa del que ora hipócritamente para su propio placer, para su propia gloria, para la admiración de los hombres, es la recompensa, es la falsa, temporal y efímera admiración de los hombres. Pero es falso, no es una recompensa en realidad. Jesús advierte que aquellos que pervierten la oración convirtiéndola en una actuación dramática o en una expresión de sus propios deseos, no recibirán recompensa celestial por sus oraciones, ya tienen su recompensa y no pueden esperar otra. Y dice el verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La palabra para aposento es la palabra tamellón, que era más usado para una habitación privada, que eran esas habitaciones donde la gente iba cuando no deseaban ser escuchados, y el cerrar la puerta le otorga más privacidad. Jesús no está diciendo que todas las oraciones se deban hacer en secreto, sino que está contrastando el orar para ser oído por los hombres a para ser oído por Dios. De alguna manera, el secreto no es un lugar en específico, sino que es el lugar donde nos desconectamos del ambiente externo y nos conectamos con el Dios omnipresente que está en el secreto y que está en todos lados. Es algo quizá chocante para la audiencia porque no dice vayan al templo, no dicen que sea en la hora de la oración, no. Dice, solamente cierren la puerta, solamente apártense de lo exterior y órenle a su Padre. Le pueden orar a cualquier hora y le pueden orar en cualquier lugar. O sea, la enseñanza de Jesús se aparta de la enseñanza de los judíos para mostrar de que es un tema de relación también. La oración no es un tema de cumplir con una tradición religiosa, es un tema de relacionarme con mi Padre desde la conciencia de que aunque soy su hijo, necesito tanto de él, de su ayuda, y también tengo la obligación de alabarle.
porque la oración incluye esa alabanza, esa petición, y obviamente vamos a ver el modelo que Él nos va a dar. Pero el objetivo del dicho de Jesús no es entregar instrucciones sobre el modo apropiado de la oración, sino que es hacer ese contraste. Jesús no está prohibiendo la oración pública, porque si no, los discípulos lo hubieran malentendido. De hecho, Él oró públicamente, como lo vemos cuando Él ora por la resurrección de Lázaro. El mismo texto nos dice que lo hizo para que los demás escucharan. También nos vemos que le deja a los discípulos la instrucción de orar juntos antes de que venga el Espíritu Santo, y entonces ellos se dedicaron de continuo a la oración en público y en comunidad. En Hechos 1 y en Hechos 2 vino el Espíritu Santo, y después de cuando la formación de la iglesia, en las casas se reunían y se dedicaban a la comunión unos con otros, al partimiento de la oración y a la oración comunitaria pública. No era en secreto, no era cerrada la puerta, era en comunidad. Y también los apóstoles ven que ellos se dedican a la oración. No es en sí el lugar el que daña, sino la naturaleza y el propósito lo que Jesús está corrigiendo, que no sea algo vacío y que no tenga el propósito de mi propia gloria. Entonces dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu Padre que está en todos los lugares y conoce el secreto de tu corazón, recompensará a sus hijos por buscar tener esa relación con Él y por hacerlo con motivos puros de corazón. Jonathan Pennington comenta aquí, esta instrucción sobre la oración no es todo lo que Jesús quiere decir acerca de la oración, y Mateo proporciona un discurso adecuadamente ubicado acerca de este tema inmediatamente después, pero el ejemplo estándar de oración sincera y de mayor justicia concluye como los demás, no solo con la advertencia, sino con la esperanzadora promesa de que cuando los discípulos efectivamente oren con humildad y autenticidad al Padre, Él los escuchará y los recompensará. ¿Los recompensará con qué? Con el disfrute del reino y con las respuestas a sus oraciones. Verso 7. Y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Algunos paganos pensaban que si nombraban a todos sus dioses, o que si oraban más, o que si repetían más, habrían más oportunidad de recibir la respuesta. En el pensamiento pagano siempre existe ese pensamiento de manipular, de forzar, de torcerle el brazo a los dioses que sea, y algunos incorrectamente tienen un concepto equivocado del Dios de la Biblia. Dios no es un Dios aquí con nuestras repeticiones y demasiadas palabras podamos torcerle el brazo. No, Jesús está diciendo, no usen un lenguaje místico, no usen lenguaje repetitivo, sean honestos. La oración no debe consistir en frases amontonadas, en repeticiones ociosas. No debe de ser una repetición, debe de ser genuina. No crean que como ellos se imaginan serán oídos por su palabrería. Serán oídos, es como quien dice, les prestarán atención y les responderán. Y la implicación es que los gentiles pensaban de que si oraban corto o si oraban genuino, entonces tal vez los dioses no les prestaban atención, pero también los judíos llegaron a adaptar estas prácticas. De hecho, el ejemplo de Sansón, el ejemplo de Elías con los profetas de Baal, nos muestran que los profetas de Elías se sajaban y gritaban, y Elías se burlaba de ellos diciéndoles, griten más fuerte, vuelvan a gritar, tal vez no les ha oído, tal vez ya está por atenderles, tal vez fue al baño, pero vemos que ellos tenían esa noción. Jesús está diciendo, no. De hecho, algunos rabinos parecen haber creído que la oración larga y detallada garantizaba o facilitaba la respuesta. El Talmud nos dice, el que multiplica su oración será escuchado. Pero veamos lo que nos dice Isaías 1:15. Cuando levante las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Aunque multipliquen o hagan muchas oraciones, si no se arrepienten de su pecado, si no hay una actitud correcta del corazón, yo no voy a escuchar esas oraciones. Está diciendo Dios Padre.
Y Jesús está rechazando el pensamiento de que la oración sea un intento de manipular a Dios y de que Dios se va a sentir obligado a actuar si alargamos las oraciones. El profeta Isaías ya nos dijo que Dios no es esa clase de Dios. Para Jesús y para los apóstoles, la oración es la rendición de nuestras intenciones a la voluntad divina. No es el torcer el brazo a Dios, ni es el doblegar la voluntad divina. La verdadera oración es la que Jesús nos va a enseñar, que se haga tu voluntad, y es la que él mismo hizo. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, Jesús termina diciendo, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes. El no se hagan semejantes a ellos nos muestra que ellos habían caído en imitar a los paganos en un ritual vacío. La oración se había convertido en los tiempos de Jesús para muchas personas en un hábito sin corazón, sin emociones, sino repetían el Shema, repetían la Tefilá, repetían las 18 bendiciones, pero sin pensar, sin meditar, sin sentirlo. Terminemos con Marcos 12:40. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 12 y versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Está hablando de los escribas y dice, cuídense de ellos porque les gusta la gloria de los hombres, devoran las casas de la viuda obligándolas a dar lo que les toca recibir, darlo al templo y las dejan prácticamente sin sustento y por apariencia hacen largas oraciones. Jesús está diciendo, están siendo semejantes a los paganos que hacen largas oraciones solamente por apariencia, solamente creyendo que serán oídos. Jesús está diciendo, no crean que por hacer largas oraciones como pretexto serán oídos. Jesús está enfatizando que debemos de evitar las oraciones repetitivas y largas si nuestro corazón no está realmente en arrepentimiento, en actitud de necesidad. O sea, tal repetición no es necesario, al contrario, es totalmente pagano y es orar y es tener un mal concepto, un concepto equivocado del Dios verdadero, pensando que es equivalente a los dioses falsos de los paganos. Porque su Padre sabe que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Jesús nos está recordando que Dios nos ama y está atento a nuestras necesidades como los hijos de Él que somos. A diferencia de los dioses paganos que ignoraban las situaciones que enfrentaban sus seguidores, el Dios verdadero conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros las expresemos. Eso no quiere decir que no las expresemos, pero debemos expresarlas en el entendimiento de que Él ya las conoce. De hecho, una de las promesas que vemos en los profetas que vendría en el reino, en la nueva creación, incluye la pronta respuesta de Dios. Isaías 65:24 dice, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, y aún estarán hablando, y yo habré oído. Hermanos, esta es una promesa para nosotros que somos parte ya de la nueva creación. Termino con algunas preguntas de reflexión. Una pregunta que todos nosotros debemos hacernos es, ¿oro más en privado que en público? ¿Oro con más fervor y devoción en privado que en público? ¿Disfruto el apartarme al lugar secreto de oración o prefiero orar para ser oído? ¿Es mi oración pública solamente una expresión más de mi oración privada? Si las respuestas a estas preguntas son negativas, somos de los hipócritas que Jesús está hablando en este pasaje. Hermanos, preguntémonos con qué tanta frecuencia oramos y qué tanto disfrutamos la oración en privado. ¿Es la oración la evidencia de nuestra relación con el Padre? ¿De qué se componen mayormente nuestras oraciones? ¿Hay diálogo? ¿Hay gratitud?
¿Hay alabanzas a Dios? ¿Hay peticiones por otros? ¿O solo son peticiones propias? Ahora, si hacemos la prueba de qué hay detrás de nuestras oraciones, pensemos en una de las cosas por las cuales hemos orado, o por una de las cosas que hemos pedido esta semana. Preguntemos por qué pedimos eso. Y preguntemos por qué, otro por qué a esa respuesta y otro por qué a esa respuesta. Y veamos si la respuesta final, después de varios por qué, es nuestra propia gloria, es la búsqueda de la admiración de los otros, o es la gloria de Dios, o es la búsqueda de que otros alaben, admiren y conozcan a nuestro Dios. Haz la prueba. ¿Estás pidiendo sanidad? ¿Por qué quieres sanidad? Para estar mejor. ¿Y por qué quieres estar mejor? O sea, ¿por qué? ¿Para servirle mejor a Dios? ¿O solamente para estar mejor ante los demás? Y así, hagamos el ejercicio con las cosas que hemos estado pidiendo. Y preguntémonos si cuando oramos estamos siendo totalmente conscientes de la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, pero principalmente de la paternidad de nuestro Dios. Señor, te pedimos perdón y reconocemos que nosotros también hemos cometido el mismo error de los hipócritas, fariseos y judíos de tu tiempo. Nosotros también hemos orado, Señor, pidiendo cosas cuya motivación detrás de nuestra petición ha sido y a veces es la admiración de los hombres. Sí, Señor, también vivimos en un mundo donde somos tentados a buscar la gloria de los hombres. Ayúdanos a morir a esa búsqueda de admiración de los hombres y a crecer en una búsqueda de tu gloria y de una mayor relación contigo, que la búsqueda detrás de nuestras oraciones sea tu sonrisa, sea tu complacencia, sea el agradarte, sea tu recompensa, Señor. Porque si solo tenemos admiración de los hombres, no tendremos recompensa eterna. Pero anhelamos orar oraciones genuinas, oraciones sinceras, oraciones que busquen tu gloria, oraciones que realmente busquen el bien de otros, oraciones que nos ayuden a producir un tesoro y una recompensa eterna. Ayúdanos, Señor, a abandonar la oración hipócrita, ya crecer en la oración sincera. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.